Hermanos, muy buenas noches. Hoy en el nombre de Cristo Jesús vamos a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Le vamos a ver qué dice su divina palabra. Como sabemos, estamos en el Evangelio de Juan y una vez más venimos a estudiar algunos versículos donde nos hablas de quién era Cristo o quién es Cristo. Vamos a leer Juan 14, capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Señor y Dios, soberano Rey, Padre Santo, danos la sabiduría y el entendimiento para poder postrarnos ante ti, Señor, y reconocerte que tú eres nuestro Señor y que tu palabra es cierta y que tu palabra es veraz y que creemos en ella, Dios. Y que hoy estamos, Señor, hambrientos, sedientos de conocer más y más de tu divina enseñanza, Señor. Ayúdanos y danos la sabiduría y el entendimiento necesario para creer, Señor, en ti y en tus palabras. Gracias por lo que nos vas a enseñar en esta noche, Señor, y te pido, Dios, que nos bendiga, nos guardes y nos provea. Ahora, como ya dijimos, algunos versículos que vamos a estudiar donde nos habla de quién era Cristo o quién es Cristo. Y también quién es Juan el Bautista, lo que él hizo, como anunció a los hombres su existencia, la existencia del Hijo de Dios. Y la semana pasada vimos en el capítulo 3 de Juan, donde un hombre, Nicodemo, tiene un encuentro con el Señor. Y el Señor Jesús le hace unas preguntas que para Nicodemo, siendo un hombre estudioso del Antiguo Testamento y enseñando a sus discípulos cada día las Escrituras, le hace una pregunta al Señor. Y le hace una pregunta que lo deja sin respuesta. Porque Jesús le dice, de cierto, te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es una pregunta que para Nicodemo, siendo tan estudioso, no tiene cómo responderle. Y cuando lo responde, lo hace de una manera humana, no con la sabiduría de Dios, sino con la sabiduría de los hombres. Y estudiamos cómo el Señor le abre el corazón y lo va preparando para que entienda, para que comprenda la palabra del Señor, que no es en forma física, sino en forma espiritual, lo que el Señor le está diciendo. Por eso, cuando miramos los versículos 14 al 16, y tal vez si queda tiempo hablaremos del versículo 17, dice así su palabra.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree tenga perdón, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 16 nos dice y nos muestra cómo este versículo ha sido de tanta bendición para todos los hombres que creen en él, porque su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos, hermanos, que su palabra Dios nos lleve hoy a entender y a comprender tu divina verdad, Señor. Ayúdanos, Dios, danos la sabiduría y el entendimiento. Gracias, Señor, por lo que vamos a estudiar. Y cuando vemos los versículos 14 y 15, nos lleva su palabra al Antiguo Testamento, porque nos está relatando un acontecimiento que tuvo el pueblo desobediente con Dios. Y solo tenemos que irnos al libro Números, capítulo 21. Y podríamos resumir el contenido de este libro de la siguiente manera. Y el tema, como sabemos, todo en su entorno era el viaje de Israel por el desierto del Sinaí. Iba hasta las llanuras de Moab. Y es una lección sobre el pecado y la gracia. Y como sabemos y hemos estudiado muchas veces, el pueblo de Dios se había rebelado contra el Señor y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y esto nos lo cuenta Números 21, versículo 5. Y nosotros nos preguntamos, ¿acaso el Señor no les había dado pan? O sea, el maná que Él les proveyó del cielo, ¿no les había dado agua en el desierto? Pero la respuesta de este pueblo desobediente es que dice que nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. O sea, el maná del Señor que les dio con tanto amor, que les había provisto para este pueblo para que no murieran de hambre, pero ahora lo despreciaban y dicen, es un pan tan sencillo, tan liviano, que no nos satisface. El Señor, al escuchar las protestas del pueblo, de cómo habían menospreciado el alimento que caía del cielo, su ira se encendió y él envió serpientes ardientes, dice su palabra, entre todo el pueblo para que les mordiera, para que murieran, porque su ira se había desatado. Y dice su palabra que cuando este pueblo rebelde vio lo que le estaba sucediendo, ahí sí clamaron, ahí sí le pidieron clemencia al Señor. Y fueron ante Moisés y expusieron sus pecados. Y vemos en este relato cómo Moisés, con un corazón contrito y humillado, escuchó la voz del pueblo y se acercó al Señor para clamar por ellos. Pero también vemos el corazón de Dios, que a pesar de que lo habían ofendido, de que habían transgredido sus mandamientos,
Con todo, él seguía amando a este pueblo y le dice a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare allá, vivirá. Esto nos lo cuenta Números 21, 8 y 9. Por eso cuando vemos el relato de Juan en 3:14, con las palabras: como Moisés hizo en el desierto, así es necesario que viva el hombre, o sea, Jesús. Y esto nos indica claramente que el acontecimiento narrado en Números 21 es un tipo de levantamiento del hombre, del Hijo de Dios. Ahora, no queremos enseñar si por este hecho que sucedió tengamos nosotros que suministrar ingenuamente una larga lista de analogías entre tipo y antetipo, porque así se hace con frecuencia, enseñando mal la palabra del Señor. Y esto, lo que estamos hablando, además de resumirlo en estos 4 puntos. Primero, en ambos casos, en Números 21 y Juan 3, la muerte amenaza como castigo del pecado. Segundo, en ambos casos es Dios mismo el que en su gracia soberana provee el remedio. Tercero, en ambos casos, el remedio consiste en algo o alguien que debe ser levantado a la vista de todos. Cuarto, en ambos casos, todos los que con corazón creyente miran a lo que está levantado son curados o son salvados. Como siempre ocurre, el antitipo trasciende enormemente al tipo en números. Lo que ha levantado el Señor es el Moisés, es el tipo. Este tipo de serpiente de bronce no tiene poder para curar. Simplemente apunta hacia el antitipo, o sea, Cristo, que es el que tiene ese poder, y en números se subraya la curación física. Cuando un hombre fijaba los ojos en la serpiente de bronce, se le devolvía la salud. Pero en Juan, lo que se concede al que deposita su confianza en aquel que fue levantado es vida espiritual, vida eterna. De manera que el levantamiento del Hijo del Hombre se presenta como una necesidad. No es un remedio más, es el único remedio posible para el pecado, pues solo de esta forma se puede satisfacer las exigencias de la justicia y la santidad y el amor de Dios. Y podríamos preguntarnos qué significa exactamente ese levantamiento. En este punto, no podemos seguir los razonamientos viajeros de varios comentaristas que tratan de excluir del significado de este término cualquier referencia a la muerte de Cristo. Por el contrario, el levantamiento en la cruz está ciertamente incluido. De hecho, el término levantado en el Evangelio de Juan siempre se refiere a la cruz. Esto podemos verlo en el capítulo 8 de Juan, versículo 28. O en el capítulo 12, versículo 32 al 34. Aunque se refiere indudablemente a la muerte de Cristo en la cruz, en los demás libros se usa en relación a la exaltación de Jesús. La cruz nunca aparece aislada de los otros grandes acontecimientos, como es la resurrección, ascensión y glorificación.
Además, donde resplandece con más brillo y gloria en los atributos de Dios en Cristo, no aparece en ninguna otra parte, sino que en la cruz, donde más resplandece, donde más brilla, algo que tenemos que aclarar, aunque Cristo es levantado a la vista de todos. No salva, sin embargo, a todos. Por eso leemos que es para todo aquel que cree en Él. Es el único que va a tener vida eterna. Del mismo modo que el israelita se curaba por medio de la serpiente de bronce, pues aunque la serpiente no tenía poder para curar, y era simplemente un trozo de bronce, como nos cuenta Reyes, capítulo 18, 18:4. Esto completamente indigno de adoración y veneración. La bendición de Dios, no obstante, se tenía mirando la serpiente. Así también, por medio de Cristo, el gran antitipo, los creyentes obtienen la vida eterna, dado que en los principales conceptos del versículo 15 vuelven a aparecer en el versículo siguiente. Por eso van a pasar evidentemente al más precioso de todos los pasajes de la Biblia. Y estamos hablando del versículo 16 de Juan 3. Dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando leemos este versículo nos hace comprender cómo el infinito amor de Dios se manifestó de una forma gloriosa. Este es el tema que se ha hecho tan querido a los hijos de Dios. Este versículo arroja luz sobre los siguientes aspectos de dicho amor. Primero, su carácter, porque dice, de tal manera. Segundo, su autor, que es Dios. Tercero, su objeto, que es el mundo. Cuarto, su don. ¿Quién es el don? El Hijo. Él es el unigénito. Y quinto, su proposición, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a tratar de explicar o de resumir estas 5 partes que tiene Juan 3:16. Y lo primero que vemos es su carácter, porque la frase de tal manera, teniendo en cuenta lo que sigue, debe interpretarse con este significado tan infinito y en una forma tan trascendente, gloriosa y poderosa. Por eso la continuación de la frase, de tal manera amó, muestra que el amor de Dios es en acción, el cual se remonta hasta la eternidad y fructifica en el nacimiento de Jesús y en su muerte en el Calvario. Se considera como un hecho grande, central y único a quien en su amor, el amor de Dios, que era tan rico y verdaderamente tan lleno de comprensión y ternura y tan lleno de majestad. Ahora, el segundo punto dice su autor divino, porque dice su palabra, de tal manera amó Dios, o sea, nos está llevando al Padre, y esto nos da una idea de la deidad entre el Padre y el Hijo. La plenitud de vida, la plenitud de amor, todas estas virtudes humanas elevadas hasta el infinito, y si pensamos en esto, se percibirá que por muy grande
y gloriosa que sea la imagen total que se forma en nuestra mente. No será más que una sombra, apenas un atisbo del amor y la vida que existe eternamente en el corazón de aquel cuyo nombre es amor. Y como ya sabemos, y nos los dice la Escritura, el amor de Dios siempre precede a nuestro amor y solo Él lo hace posible. Nuestro amor es frágil, sensible, nuestro amor es interesado porque amamos y nos ama. Nos sacrificamos si vemos que alguien se sacrifica por nosotros en lo humano. Pero cuando vemos el sacrificio de Dios, es infinito, inexpugnable, es grande, es maravilloso, no hay con qué compararse. Él no nos pide nada a cambio, solo que le creamos. Tercero, su objeto. El objeto del amor de Dios es el mundo. ¿Qué significa exactamente aquí en este pasaje de Juan 3:16? Este término. Y la respuesta es, todo aquel que en él cree indica claramente que no se refiere a las aves o a las plantas o a los animales, sino solo a la humanidad, a la que él hizo conforme a su imagen. Pero debemos aclarar que no es la humanidad como el reino del mal que está en rebeldía y abierta hostilidad contra Dios y Cristo, sino de que aquí se usa el término a todo el mundo, significa a la humanidad, que aunque cargada de pecado, como estamos usted y yo, y estamos sujetos al juicio, que nuestra necesidad de salvación sigue siendo el objeto del cuidado de Dios. La imagen de Dios se refleja todavía hasta cierto punto en los hijos de los hombres, a la humanidad que es como un espejo. Originalmente este espejo era muy hermoso, una obra de arte donde se reflejaba la imagen de Dios. Pero por la culpa, por la frialdad de nuestro pecado, ha quedado esa imagen horriblemente manchada ante su creador. No obstante, aún él reconoce su propia obra. Cuarto, su don. Porque dice su palabra que Dios dio a su Hijo unigénito. Todo el énfasis recae en la sombra y grandeza del don. Por esta razón, en esta cláusula del complemento directo proviene o procede al verbo. El verbo se debe tomar en el sentido de que dio para morir como ofrenda por el pecado. De este modo, tanto el sustantivo como el activo quedan reforzados por ese acto. Como como sugiere la palabra del Señor en Génesis 22:2, cuando el Señor le dice a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, en donde el hijo es la culminación del amor de Dios, pero también es la culminación del amor de Abraham. Y Abraham obedece y lo da porque tiene fe, porque cree, porque sabe que Dios es tan poderoso que si matara a su hijo le haría, o él haría que resucitara de nuevo. Eso es fe, hermano. Y cuando vamos al punto 5, que es su propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Dios no ha dejado a la humanidad abandonada. Amó al mundo de tal forma que dio a su Hijo, el unigénito, con este propósito, que los que reciben con confianza y fe permanentes, ellos tendrán vida eterna. Y nosotros estamos contados en ellos. Aunque el Evangelio se anunciaba a hombres de toda tribu, de toda nación, no todo el que oye cree en el Hijo. Pero todo aquel que ha acudido a Él tiene vida eterna, sea de cualquier raza, nación o procedencia. Las palabras no se pierdan no significa simplemente que no pierda la existencia física, ni tampoco quiere decir que no sea aniquilado, como indica el contexto del versículo 17. La perdición de que habla este versículo se refiere a la condenación divina, completa y eterna, de forma que el condenado quede expulsado de la presencia de Dios, de su amor, y mora eternamente en la presencia de un Dios de ira. En ese estado, que en principio empieza aquí, cuando no le creemos, o cuando le creemos, pero que alcanza su completa y terrible consumación, tanto para el cuerpo como para el alma. Hasta el día de la gran consumación, podemos mirar que perderse es el antónimo de tener vida eterna, la vida que pertenece al futuro, al reino de la gloria, pasa a ser posesión del creyente. Y aquí y ahora, es decir, en principio, esta vida de salvación se manifiesta en la comunión con Dios, en Cristo, como nos cuenta Juan 17:3. Es la participación del amor de Dios en su paz y de su gozo. El objetivo que aparece 17 veces en el cuarto evangelio y 6 veces en primera de Juan, siempre acompañando al sustantivo vida. Indica, como ya hemos hecho notar, una vida que es diferente en calidad de la vida que caracteriza a esta era presente. Sin embargo, tal como se dice en Juan 3:16, el hombre y el adjetivo tienen tanto sentido cuantitativo, se trata realmente de una vida eterna, que nunca termina. Para recibir esa vida eterna, se debe creer en el unigénito Hijo de Dios. Pero es importante darse cuenta de que Jesús menciona la necesidad de la regeneración antes de hablar acerca de la fe. La obra de Dios dentro del alma siempre precede a la obra de Dios en que el alma coopera, y puesto que la fe es por consiguiente el don de Dios, no solo para Pablo, y como nos lo cuenta Efesios 2:8, sino también en el cuarto evangelio, su fruto y la vida eterna es también el don de Dios. Dios dio a su Hijo y nos dará la fe a nosotros para aceptar al Hijo que nos da la vida eterna como recompensa por el ejercicio de esa fe. A Él sea la honra y la gloria por siempre, jamás. Oremos, hermanos. Amado Dios, hay mucho que hablar, Señor. Hay mucho que explicar sobre Juan 3:16. Pero en tu misericordia, tú has permitido, Señor, que
embocemos este estudio, Señor, y que en tu divina gracia podamos, Señor, un día explicarlo más detenidamente, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a honrarte, a reconocer que eres tú quien nos has dado la vida eterna, que eres tú quien nos has amado eternamente, que eres tú, Señor, quien ha puesto, Señor, tu fe sobre nosotros, Señor, para que nosotros creamos, Dios, y seamos salvos, Dios, de tu santa ira, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho, Señor, hijos tuyos, conforme a tu misericordia, Dios. No porque lo merezcamos, sino porque eres tú, Señor, quien has obrado, Dios, generosamente en nuestra alma, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabo, te bendigo, te glorifico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.